El cabalino rampante se encuentra en la Fórmula 1 desde su propio génesis, ostentando récords que incluyen el mayor número de títulos mundiales de toda la parrilla. Además, no hay nadie en el mundo que no relacione a un auto rojo con una Ferrari. Pero todo este pedigrí no le ha servido de mucho, sobre todo en la era moderna, donde se ha quedado al debe en varias oportunidades, teniendo que conformarse con mirar el éxito ajeno y solo ignorar los éxitos del pasado. Ser tifosi es como caminar sobre vidrio, y con Ferrari teniendo uno de sus peores arranques de temporada en varios años, toca hablar de la materia para superar los traumas y todas las frustraciones. Por ello, hoy vamos a repasar y conocer los grandes desastres y fracasos que ha vivido la escudería Ferrari en toda su larga historia en la Fórmula 1. Todo arrancó cuando el bueno de Enzo tomó los Alfa Romeos para iniciar su propia historia con el caballo como logo y su apellido como marca. Ferrari se mantuvo compitiendo y obviamente estuvo en el retorno de la posguerra ya con autos propios. Desde la temporada 46 de los grandes premios que sus cabalinos lograron algunos triunfos, con su mejor temporada siendo la 49, mientras que sus pilotos estrella eran Luigi Villoresi y Alberto Ascari, probablemente los dos mejores pilotos italianos de la época. Por ello no era descabellado pensar que podían imponerse en el nuevo campeonato mundial que nació en 1950, la Fórmula 1. Otro rival fuerte para esta temporada era Maserati, que fue el constructor que más triunfos cosechó en la temporada 49, por lo tanto todo parecía indicar un duelo entre Ferrari y Maserati. Pero la primera temporada del cabalino fue un anuncio de lo que iban a terminar viviendo en esta nueva categoría. Primero, no se presentaron al debut en Silverstone, ya que Enzo consideró que los organizadores pagaban muy poco por participar. Y segundo, fueron domados por un auto de 1937 que fue literalmente reconstruido usando chatarra que sobró de la guerra. Estoy hablando de las poderosas Alfetas, con las que Alfa Romeo se llevó todos los triunfos de la temporada menos las rondas en Indianápolis porque no participaron, lo que dejó a sus tres pilotos estrella en primera, segunda y tercera posición del mundial. Todo mientras Ferrari mordía el polvo a pesar de haber presentado tres autos diferentes en la desesperación para conseguir al menos un triunfo. En 1951 la situación parecía repetirse. Alfa Romeo dominaba con la 159, pero el cabalino respondió a mitad de año llevándose su primer triunfo en Silverstone con el argentino José Froilán González al volante. Ascari vencería en Alemania e Italia, pero Fangio cerró el año con una victoria llevándose el título mundial. La única alegría es que para fortuna del comendatore hubo un cambio de normativa que transformó la Fórmula 1 en Fórmula 2, lo que sacó a Alfa Romeo de la ecuación. Y gracias a esto Ascari consiguió un dominante bicampeonato mundial, dando así inicio a la leyenda del cabalino en la Fórmula 1. Pero eso no quiere decir que no hubo más tropiezos. A pesar del mal inicio, la década del 50 fue bastante exitosa para la escudería, que se llevó los dos títulos de Ascari, uno de Fangio y otro de Horton, rozando la corona de constructores cuando esta nació en 1958 y 59. La década del 60, eso sí, fue mucho más turbulenta para los italianos, llevándose su primer título en 1961 para luego terminar sextos en una decepcionante y caótica temporada 62. El 66 parecía que era su retorno a las grandes ligas, y es que el cabalino tenía una gran ventaja frente a sus rivales, era motorista y constructor a la vez. Gracias a esto apenas sufrieron con el cambio de normativa sorpresivo que ocurrió en 1966, cuando se pasó a la era de los motores de 3 litros, y mientras el resto buscaba desesperadamente una solución o un motor para poder competir, Ferrari simplemente agarró un motor de su modelo 275 P2 de la Resistencia y lo modificó para poder competir, finalizando así segundos en constructores con 2 triunfos. Pero en 1967 llegó una pesadilla que pareció infinita. Ferrari despidió a personal clave y sus reemplazos modificaron el modelo del 66. Chris Amon era contratado junto a Lorenzo Bandini, pero el italiano perdió la vida en un horrible incidente en el Gran Premio de Mónaco. Esto provocó la recontratación de Mike Parks, el cual, bueno, tuvo un incidente que terminó con su trayectoria en el Gran Premio de Bélgica de esa temporada. Muchos incidentes, un piloto en el cielo y 0 victorias fue el resultado de Ferrari, mientras que Lotus debutaba en las pistas con un motor que iba a arruinar los sueños del cabalino en el futuro. El liviano, poderoso y fiable Cosworth DFV. Fueron 3 años consecutivos para los de Maranello, donde a lo mucho tenían que aspirar al top 5, y donde la única victoria en estos 3 años llegó gracias a Jackie Ickx en el Gran Premio de Francia 68, porque Amon cargaba con más sal que la de todos los océanos juntos. Jackie Ickx terminó transformándose en la punta de flecha de los italianos, logrando varios podios y algunos triunfos, pero terminó perdiendo el título de 1970 literalmente contra un muerto, ya que Jochen Rindt, piloto de Lotus, venció desde el más allá, siendo hasta hoy el único campeón póstumo de la categoría. Ickx siempre se acercó pero nunca pudo, y luego de una horrible temporada 73 donde terminaron en sexta posición, sin podios ni victorias, el cabalino ficharía a Niki Lauda, quien trajo de vuelta la gloria a Maranello.
Villeneuve y Reutemann tomarían la posta luego de la era Lauda y Regazzoni, con el argentino logrando varios triunfos en una temporada donde nadie fue rival para el poderoso Lotus. Por esto Reutemann se fue con los británicos para poder campeonar y Jody Scheckter llegó a acompañar a Villeneuve. El dúo aprovechó la caída de rendimiento de Lotus para llevarse el campeonato con 6 victorias y varias segundas posiciones. Estoy seguro que aún queda gente en Maranello que se pregunta cómo pudieron caer tan bajo en 1980 luego de campeonar en 1979. Tenían el auto, tenían un dúo de pilotos que funcionaba como reloj suizo y tenían los poderosos motores del Commendatore, pero lo más importante, no hubo ningún cambio en las normativas. Aún así, el saldo fue terrible, solo 8 puntos, finalizando en 10ª posición en constructores, con el vigente campeón mundial Jody Scheckter viviendo la humillación en el Gran Premio de Canadá de no poder competir por rodar extremadamente lento en la clasificación. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Una gran ventaja del motor Cosworth DFV era su pequeño tamaño, lo que permitía modificar el chasis para avanzar en el área aerodinámica, mientras que Ferrari tenía un motor Boxer gigante que no permitía aplicar casi ningún cambio en la aerodinámica. Por lo tanto, de autocampeón pasó a ser lento, torpe y poco fiable durante el año, ya que mientras el resto fue mejorando sus monoplazas, ganando más competitividad, Ferrari simplemente dejó a la 302 GT5 tener una muerte lenta y dolorosa sin apenas desarrollo. Y como cereza sobre el pastel, el vigente campeón Scheckter anunció su retiro de la categoría a fin de temporada. Una temporada que los tifosi más veteranos probablemente eliminaron de su cerebro. Pero una crisis es una opportune crisis y Ferrari saltó a la era turbo con la 126CK, que si bien se rompía con solo mirarla, Villeneuve la llevó al triunfo en el Gran Premio de Mónaco y de España. Y aunque en el 82 también se nos fue al más allá en el Gran Premio de Bélgica y Pironi se destrozó las piernas en Alemania, al menos conquistarían el título de constructores otra vez. Y de este modo Ferrari otra vez se mantuvo entre los grandes con uno que otro tropezón, hasta que llegó su década más polarizada, los 90. Ferrari inició la década contratando a Alain Prost para usar su odio y así finalmente vencer al McLaren de Senna. El francés se unía a Nigel Mansell, nuestro querido bigotón que se había dejado la vida en la temporada 89 para elevar al cabalino. Y aunque estos dos nunca se llevaron bien, eran dos pilotos sumamente competitivos. Prost se llevaría 5 triunfos aquella temporada y Mansell solo 1, pero aún así fueron los que más se acercaron a los británicos. Aunque como siempre en la historia del caballo loco, todo acabó de la manera más italiana posible. Senna literalmente terminaría arrollando a Prost para sacarlo de la pelea por el título en Suzuka, luego de una disputa que tuvo con los comisarios de la carrera, sobre qué línea tenía que usar el poleman para alargar la carrera, mientras que Mansell dejaría el equipo por sus pleitos con Prost, y Prost se quedó en el 91 como líder indiscutido, hasta que frustrado por no conseguir una sola victoria comentó que la Ferrari se manejaba como un camión. Esto provocó su despido antes del último Gran Premio de la temporada, dejando como dupla para esa carrera a Alessi Morbidelli, un pobre Gian Alesi que quedó a cargo de una serie de Ferraris que intentaban implementar o pulir elementos innovadores que en las manos de Ferrari terminaban siendo un auténtico fracaso. Un ejemplo es 1992, modelo Ferrari F92A, su innovación, un doble piso que le daba un nivel de carga aerodinámica que los iba a llevar de vuelta al triunfo. El problema, según el propio Alesi, el motor sufría fugas de aceite desde los anillos del pistón hacia la cámara de combustión, lo que provocaba la pérdida de hasta 50 caballos de fuerza en carrera. Pero como Ferrari es Ferrari, tenía prohibido criticar este motor, porque como nos enseñó la película de Rush, ¡es un Ferrari! A eso toca sumar la suspensión activa, ya que Ferrari utilizó al segundo piloto, Nicola Larini, para experimentar con ella, dándole un auto que aparte del problema de motor, cargaba con unos 30 kilos extras que no servían para absolutamente nada. Por lo tanto, no es sorpresa que el pobre terminara 12º y 11º en sus únicos 2 grandes premios por el cabalino. Y aunque trajeron al sepulturero Berger, experto en revivir escuderías moribundas en 1993, no sumaron muchos puntos. Lo más irónico de todo el caso es que aquella suspensión activa que le dio uno de sus peores autos fue lo que llevó a la gloria a Williams en 1993, con su monoplaza mega tecnológico incluso para los estándares actuales. Pero luego de la tormenta vino la luz y en manos del brillante y polémico Michael Schumacher, que luego de llevarse el bicampeonato del 94 y 95 con Benetton, saltó a Ferrari como gran salvador en 1996 junto con todo su equipo técnico. Y aunque tuvieron que dar bastante lucha y vivieron varios fracasos, el cabalino estaba de vuelta peleando por el título hasta que finalmente lo consiguieron en 1999, arrancando así su segunda época dorada. Ferrari tendría varios rivales en los 2000, pero el dúo Schumacher-Barrichello fue imparable hasta la temporada 2004, cuando vino un importante cambio que afectó seriamente al cabalino.
Bueno, también a Jordan y a Minardi, pero como no eran punteros, a nadie le importaron. Para la temporada 2005 se prohibía el cambio de neumáticos, algo que era vital para la competitividad del caballo loco. Y es que mientras Ferrari utilizaba neumáticos Bridgestone que eran mucho más blandos y duraban menos, el resto utilizaba una goma que era más dura y competitiva para esta nueva normativa. Ferrari de inmediato quedaría fuera de la ecuación en el 2005 y el título fue una batalla entre McLaren y Renault, tanto en pilotos como en constructores. Schumacher mientras tanto tenía que digerir cómo pasó de ganar casi todas las carreras en 2004 a solo ganar una en 2005, en la que apenas compitieron 6 autos y 4 de ellos eran de la baja tabla. Pero los italianos supieron reponerse. Reemplazaron a Barrichello por Massa, el cual era el piloto por el que habían puesto todas sus fichas. Uno de los primeros en el aún no oficial equipo junior de Ferrari. El Kaiser daría pelea todo el 2006 en un intento por conseguir la 8ª maldita corona, la cual parece imposible de conseguir en varias categorías. Posteriormente Schumacher se retiró y fue reemplazado por el gran Kimi Räikkönen, el cual se llevaría el título de 2007, mientras que Felipe Massa terminó pecheando el de 2008. Bueno, fue campeón pero por unos cuantos segundos, pero al menos esa temporada consiguieron el Mundial de Constructores. Pero luego de ser protagonistas, en 2009 llegó un cambio de normativa que permitió que Brown GP lograra el sueño de campeonar en su única temporada. Y por otro lado teníamos a Ferrari, que estaba batallando por sobrevivir en la primera mitad de año sin lograr un solo punto en las 3 primeras carreras. El primer podio llegaría recién en Mónaco gracias a Kimi y el segundo en Alemania por parte de Massa. El cabalino poco a poco estaba recuperando ritmo, pero la siguiente carrera en Hungría Massa recibió el golpe de un resorte de la suspensión del Brown de Rubiño, quedando gravemente herido. Por ello fue reemplazado por un Luca Badoer, que no paró de rodar en las últimas posiciones en las únicas 2 carreras en las que participó. Y luego llegaría Fisichella, que no pudo adaptarse a un auto que era muy diferente al Force India con el que había conseguido la pole en Bélgica. Kimi Räikkönen salvaría los muebles del cabalino justamente con una victoria en ese Gran Premio de Bélgica, pero le costó bastante entrar a los puntos en las últimas 4 rondas, quedando a un punto de McLaren, a los que vivieron exactamente lo mismo durante ese año. O sea, pelear el título en 2008 para luego dar lástima en 2009. Alonso llegaría en 2010 para acompañar a Massa con el Nano rozando 2 coronas mundiales. El auto tal vez no era el más competitivo de toda la parrilla, pero claramente servía para pelear por podios y por victorias. Pero entonces llegaría el F14T. 2014 fue el arranque de la era híbrida. Kimi Räikkönen retornaba luego de su aventura con Lotus y Ferrari estaba lista para arrancar esta nueva era con todo. Por ello los ingenieros del cabalino no se guardaron nada y consiguieron lo imposible: construir un auto que era capaz de suspirar y sobrevivir a la vez, lo que provocó que la experiencia de pilotaje de este auto fuese intentar sobrevivir más que enfocarse por conseguir un podio o los puntos. Solo Dios sabe cómo Alonso fue capaz de meter este tractor rojo en el podio durante los grandes premios de China y Hungría, finalizando el mundial en 4ª posición con 216 unidades, las cuales no suenan a poco. Eso hasta que te das cuenta que Williams consiguió 320 y Mercedes, los campeones, 701. Afortunadamente supieron hacer los cambios necesarios para así volver a las victorias con Sebastian Vettel encabezando el equipo. Mercedes seguía siendo el equipo a vencer y Vettel por poco vence a Hamilton, pero lo único que terminó ganando en todos sus años con el cabalino fue una calvicie, aunque al menos la pudo vencer. Ferrari siguió dando su lucha y en 2019 con Charles Leclerc ya en el equipo por poco triunfan en Bahrein, donde Leclerc sufrió un problema con el motor que le terminó costando la primera victoria de su trayectoria. Luego de esto el cabalino no se volvió a disputar las victorias y lo único destacable fue que Leclerc terminó bautizando la zona del castillo con su nombre en Bakú y no por buenas razones. No tenían un auto para pelear el campeonato, pero tampoco estaban tan mal, al menos le podían dar lucha al equipo Red Bull. Pero lo que nadie se esperó en esa temporada es que en la segunda mitad del año el auto de repente cambió su motor por el de un cohete. Carleto conseguiría sus primeras 2 victorias en Bélgica e Italia, mientras que Vettel le venció con algo de polémica en Singapur. Pero obviamente este salto sorpresivo de competitividad llamó mucho la atención de otros equipos como Red Bull, que los denunció ante la FIA, la cual tomó acciones y acabó así con la Super Ferrari ilegal, que no volvió a disputar ninguna pole ni ninguna victoria durante el resto de 2019. Durante la pretemporada 2020 la FIA concluyó la investigación con Ferrari, llegando a un acuerdo privado y secreto, transformándolo así en el motor de Schrödinger, ya que no era legal pero tampoco era ilegal. Simplemente ¡es un Ferrari! Pero sin el poderosísimo motor ilegal, Ferrari pasó de dar pelea a dar lástima la temporada 2020, un año sumamente complicado por la pandemia que inició en el Gran Premio de Austria, donde a duras penas entraron al top 10 en la clasificación. Vettel terminó trompeando luego de un incidente con Sainz, mientras que Leclerc aprovechó los múltiples incidentes para colarse al podio, el cual se transformó en el mejor resultado de toda la temporada para el cabalino, ya que solo consiguieron 2 podios más ese año, una P3 de Carleto en Silverstone y otra tercera posición de Vettel en Turquía, una que casi fue de Carleto, pero el monegasco intentó superar a Checo en la última vuelta por la P2, perdiendo la posición ante Vettel. Luego llegaron años más competitivos y así es como llegamos al presente.
Ferrari obviamente es un equipo que siempre aspira a los campeonatos y aunque no los consiguieron, la dupla de Leclerc y Sainz entre 2021 y 2024 supo asegurarse varias victorias en años que fueron dominados por Red Bull. Por ejemplo, 2023, donde los energizados fueron tan fuertes que cerraron la temporada con más puntos que Ferrari y Mercedes combinados. Red Bull se comenzó a caer a pedazos a mitad de 2024, mientras que McLaren comenzó a resurgir al igual que el Cavallino, con los italianos fichando una nueva superestrella, Lewis Hamilton. El 7 veces campeón llegaría a Maranello para acompañar a Leclerc en lo que se definió como la mejor dupla en toda la historia de Fórmula 1. Por ende, con dos pilotazos, un Red Bull LAB y un auto que demostró bastante ritmo en la pretemporada, no era raro pensar que le iban a dar algo de lucha a los McLaren de Lando y Piastri. Pero cuando veas a una Ferrari demostrando ritmo en una pretemporada más, te vale prepararte, porque si algo saben hacer es vender humo como nadie. La temporada arrancaría en Australia, donde Leclerc se clasificó séptimo y Lewis octavo, siendo superados por el Williams de Alex Albon. La carrera fue una auténtica locura por culpa de la lluvia, una situación que supieron aprovechar pilotos como Albon, que terminó quinto, Stroll, que se volvió a transformar en Senna bajo la lluvia para ser sexto, e incluso Nico Hülkenberg con el lamentable Sauber, que terminó consiguiendo 6 puntos de oro para su equipo, los que superaban las 5 unidades que cosecharon los hombres del Cavallino, ya que Leclerc y Hamilton, en otro momento Ferrari, los mantuvieron en pista con slicks a pesar de la pesada lluvia que sacó a varios pilotos de la pista. Las cosas mejoraron en China, donde Hamilton se llevó la pole en la sprint, la que transformó en su primera victoria, pero el resto del fin de semana fue bastante complejo, finalizando la carrera en quinta y sexta posición. Una buena cosecha de puntos considerando lo que habían vivido en Australia, hasta que los terminaron descalificando a los dos. Leclerc por ir bajo el peso mínimo y Hamilton por desgastar en exceso el bloque bajo el auto. En el Gran Premio de Japón, Lewis Hamilton volvió a complicarse, mientras que Leclerc aprovechó la mala Q3 de ambos Mercedes para largar en cuarta posición. Una carrera que fue un auténtico festival de bostezos, con el único cambio en el top 10 siendo la posición que Hamilton le arrebató a Hadjar. Resultados que le permitieron sumar y ascender hasta la cuarta posición en constructores, pero con solo 35 puntos, muy lejos de Red Bull, Mercedes y obviamente McLaren. Todo para un dúo soñado, el cual apuntaba al título tanto de pilotos como en constructores, y que hoy apunta a no terminar como el peor de la media parrilla. Pero aún hay esperanza para el Cavallino, porque quedan 20 carreras y todo puede pasar. Su arranque hasta ahora es uno de los peores desde que existe el nuevo sistema de puntaje, y por ello lo único que nos toca tener es fe, como siempre, en el Cavallino, aunque no fallen siempre. Pero ¿tú qué crees? ¿Podrá Ferrari revertir la situación o la dupla del siglo va a terminar luchando por la media parrilla? Como siempre, voy a estar esperando tu opinión del tema en comentarios. Yo, para finalizar, le agradezco bastante a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido, y también le doy las gracias a los 100.000 personas que ya me siguen. Pero también puedes ayudarme de manera gratuita suscribiéndote y dejando tu like y comentario para así ayudar con el algoritmo. Espero que disfrutaras del video, y ya sin más, como siempre, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos como siempre en el siguiente video.